Pero el día de Pentecostés de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, no fue solamente para la predicación del Evangelio. Además de lo anterior, vemos también la obediencia al Evangelio que fue predicado en aquel mismo momento. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y en el verso número 36, el apóstol Pedro confronta a su auditorio con su verdadera condición espiritual. Allí Lucas nos escribe: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro señala directamente a aquellos judíos como los gestores del homicidio del Señor. Ese a quien estaban adorando aquel Pentecostés fue precisamente aquel a cual 50 días antes estaban crucificando. Por supuesto que su reacción fue completamente negativa. Desde el punto de vista emocional podemos ver un profundo dolor y pesar en todo el auditorio. Pero no olvidemos que el Evangelio también es un asunto completamente racional, como también lo expondría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y entre los versículos 1 al 2. El apóstol Pedro, al identificar la verdadera condición de aquellos hombres, al ponerlos de frente con su terrible situación espiritual, provoca dos reacciones distintas, diferentes, las cuales observamos un versículo más adelante en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Allí leemos: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Notemos que la reacción vino después de escuchar la predicación de la palabra. Esto implica necesariamente que para que exista conversión es necesario primeramente la buena o la correcta predicación. Ahora bien, dijimos que hay dos reacciones distintas, por lo menos en aquel auditorio de Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Aquí en el versículo 37 lo primero que se nos dice es que se compungieron de corazón. Una predicación correcta del Evangelio debe llegar a lo más profundo de nuestra ser, hasta nuestro espíritu, hasta lo más adentro de nuestras almas. Pero de igual manera, vemos en todos ellos un cuestionamiento. Ellos se preguntaron: ¿qué haremos estando en la condición en la que actualmente nos encontramos? Pues bien, el Evangelio no solamente debe tocar el corazón de las personas, sus sentimientos más profundos. El Evangelio también debe llegar a las personas a través de un raciocinio correcto. Debe llevarlos a cuestionarse acerca de su verdadera condición espiritual. Es así como en el versículo 38 el apóstol Pedro da respuesta a la pregunta de aquellas personas con las siguientes palabras. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro fue en primer lugar directo. Él responde a aquella pregunta de manera puntual, específica. La predicación del Evangelio requiere esto mismo. Muchas veces algunos predicadores quieren irse por las ramas en relación con la confrontación o la necesidad que tiene el hombre desde el sentido espiritual. Pero aquí vemos al apóstol Pedro confrontando a las personas de una manera directa. En segundo lugar, también vemos que esto se hace de manera clara, es decir, de tal forma que todos puedan entenderlo. La predicación del Evangelio no debe ser un asunto de gran profundidad, ni debe tratarse con palabras rimbombantes o complicadas como para llamar la atención en aquel que enseña más que sobre aquello que enseña. Pero también vemos
en el apóstol Pedro, dos condiciones fundamentales o básicas para llevar a cabo esta situación, para responder a la pregunta de su auditorio. Por un lado, exige el arrepentimiento de los pecados. Por el otro, exige el bautismo. Así que, habiendo sido inspirado por el Espíritu Santo y respondiendo la pregunta sobre qué debe hacer el hombre para llegar a ser salvo, Pedro manifiesta que existe la necesidad del arrepentimiento y de la salvación. Y el propósito de esto es para que las personas puedan ser lavadas de su condición espiritual, para que pueda cambiar precisamente aquella dura condición en que se encuentran para con el Señor. Vemos un poco más adelante en el versículo 40 que el apóstol Pedro con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El propósito de una predicación correcta es la salvación de los oyentes. Y frente a lo mismo podemos observar precisamente la reacción del auditorio para con las exigencias de Dios inspirado a través del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el versículo número 41, Lucas escribe lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Lo ve usted? Aquello que exigió el apóstol Pedro fue precisamente aquello que se propuso hacer por lo menos gran parte o buena parte del auditorio que le escuchaba. El texto nos dice específicamente que ellos se hayan arrepentido, pero es implícito debido a que procedieron a bautizarse. Y para terminar esta presentación, déjenme hablarles acerca de algunas cosas supremamente importantes en relación con lo que vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y más específicamente con relación al proceder de aquellas personas que escucharon el sermón del apóstol Pedro. En primer lugar, aquellas personas escucharon atentamente lo que Pedro estaba diciendo para precisamente poder obrar conforme a lo que el Espíritu Santo inspiraba a los apóstoles. Esto es muy importante porque muchas veces, por falta de atención, fallamos en aquello que debemos comprender y por consecuencia en eso mismo que debemos hacer. En segundo lugar, aquellas personas procedieron de manera inmediata. No vemos por ninguna parte en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 cursos prebautismales o que el apóstol Pedro haya tomado determinado tiempo para poder determinar o establecer si les bautizaría o no. Aquel día fueron añadidas como 3,000 personas, dice el texto específicamente. Es decir, el mismo día que entendieron de su condición espiritual, procedieron a arrepentirse y a bautizarse. Y finalmente, todo esto lo hicieron para perdón de los pecados, para alcanzar la salvación. O como termina el versículo 47 diciendo: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estas personas se bautizaron para llegar a ser parte integral de la iglesia del Señor, que a partir de aquel momento dejó de convertirse en una promesa de Dios para ser toda una realidad desde el punto de vista bíblico. Así entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, se puede dividir en dos secciones fundamentales. La primera, como consecuencia de la predicación, el derramamiento del Espíritu Santo, para que, en segundo lugar, haya obediencia como consecuencia de dicha predicación.
Evangelismo, pero también obediencia, es aquello que se requiere para ser salvo, o en otras palabras, es lo mismo que se necesita para establecer la Iglesia de Cristo. Sin más por el momento, les agradezco su amable atención y les deseo a todos ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.